Y bueno, nosotros en plató, nuestro último invitado está con nosotros hoy en su sección habitual, quincenal en Viento de Levante, Fran Pérez, de SEO Verlife Melilla. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, tengo que darte la enhorabuena. Bueno, nuestros telespectadores no lo saben, no tienen por qué saberlo, pero es que Fran acaba de ser papá hace prácticamente una semana, Sí, ¿no? El domingo, nada, ni una semana. Así que, pues, nos unimos en nombre de la casa, la enhorabuena a ti y a tu mujer. Muchísimas gracias. Que disfrutéis a ese Muchas nuevo gracias. miembro de la familia. Es más, llevamos un rato charlando y hemos estado a punto de dejar a un lado el tema de los pájaros y de hablar de niños y de bebés, pero bueno, vamos a centrarnos en la sección, Fran. Y bueno, vamos a hablar de unos pájaros muy curiosos que a nosotros nos resultan curiosos por algo simplemente visual, pero que bueno, Fran nos va a dar más información, que seguramente todos conocemos, sabemos qué animales son, qué pájaros son, perdón, pero luego ni siquiera sabemos cómo se llaman, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ave estamos hablando, Fran? Pues de los estorninos. Estorninos. ¿Qué son los estorninos? Hay una imagen que si pueden nuestros compañeros la ponen. Esa no, compañeros, la otra, esa después, que tienen un mensaje a los estorninos muy importante. Yo no sé si lo entenderemos, pero nos van a dar un mensaje muy contundente. Ahora cuando veamos, ahí los tenemos, esos Pues sí. Que nos hipnotizan. Esas son imágenes además de aquí de Melilla. De Melilla. Y bueno, los estorninos son, hace tiempo, yo incluso lo recuerdo cuando pequeño, sí que se veían bandadas grandes de estorninos, y son estos pájaros que el rasgo más característico que la gente recuerda es eso, son grandes bandadas que se mueven al unísono, casi como bancos de peces, ¿no? Que nos recuerda mucho. Y esto en concreto, los que estamos viendo ahora mismo en pantalla, son estorninos pintos. Aquí tenemos dos especies. En Melilla. Exacto, en Melilla. El estornino pinto, que es este que nos viene ahora en invierno, ya está llegando. Él pasa aquí la invernada. Y después tenemos también el estornino negro, que hasta hace poco no lo teníamos aquí, sin embargo este año pues ya hemos atestiguado que nidifica en la ciudad. Gracias al confinamiento y a todas esas observaciones de aves que hemos hecho en la tranquilidad de la ciudad, nos hemos dado cuenta de que nidifica. Por lo tanto son dos especies que tenemos, esta migrante, que además viene muy al caso porque este fin de semana pasado fue el Día de la Ave Migradora. Sí. Entonces esta ave migra, está ahora en nuestra ciudad. Y ya digo, y el estornino negro como un ave ya prácticamente residente, se está expandiendo mucho. Y esas grandes bandadas que veíamos, ya digo, que antaño se veían mucho más. ¿Se veían más? Ya no solamente es que se vea menos porque hay un menor número de aves, ya sabemos que están sufriendo mucho por diferentes cosas, sino que también pues, los inviernos menos crudos hace que no lleguen hasta aquí, ya que ellas migran ahora mismo desde el norte de Europa, claro, van buscando ese clima más templado. Claro, si es menos duro, pues donde hace claro, calor antes... Se van quedando por el camino, porque antiguamente pues quedarse en Madrid en un invierno era algo que a las aves les costaba, pero hoy en día, pues con esto del calentamiento global y demás, pues ya por el camino se van quedando muchos de ellos que no les hace falta mirar tan al sur y cruzar el Mediterráneo y demás. Sin embargo, tenemos un remanente de estorninos pintos que vienen todos los años y espero que siga así por mucho tiempo. ¿Y cuáles son las características de este pájaro, Fran? Pues un pájaro muy inteligente, muy gregario, es decir, va en grupo. Entre una de las cosas que además viene a colación del vídeo que veremos luego, es un ave que imita sonidos de otras aves. Tienen sus propios cantos, tienen su propia capacidad vocal, pero esta es muy amplia. Entonces sí que les da por coger, son unos excelentes cantantes. Entonces ellos pues, van escuchando y se escuchan un pájaro que les gusta su canto, lo imitan. Hay de hecho un vídeo de un ornitólogo que se encarga, Carlos de Ita, que se encarga en grabar diferentes sonidos de aves, en la que compara directamente el sonido del estornino con otra ave a las que imita y la verdad es que lo hace bastante bien. Entonces es muy curioso por eso, porque además que cuando se trata con ellos se ve que son aves muy inteligentes, resuelven problemas con facilidad, te investigan, hay zonas de Europa donde yo lo he visto, por ejemplo en Ámsterdam tuve la suerte de disfrutar de los estorninos pintos allí, y es que se te acerca, se te suben casi como gorriones a las mesas, te piden comida, son aves muy inteligentes y que se adaptan relativamente bien. Compañeros, ahora sí que vamos a ver y a oír el siguiente vídeo, el que habíamos visto primero en la imagen.
alegría. Pues ahí tienen ya poco que decir, tienen la capacidad vocal espectacular. Además es el estornino pinto, el que comento, se ve claramente por las pintas. El estornino negro, pues quitando en época de reproducción y los jóvenes, pues completamente negro, muy parecidos, son del tamaño de un mirlo, un tamaño mediano. Y bueno, habéis visto la capacidad vocal que tiene vamos, suelta cualquier sonido. Que no tengo que decir una cosa. Cuando Fran me manda el material, yo se lo envío al montador del programa, nuestro compañero Miguel, y nada más enviarle este vídeo, me mandó un comentario diciéndome que los dos testoninos le recordaban a mí y a nuestra compañera Marite comentando efusivamente las noticias del día. No sé yo si la comparación, cómo tomármela, pero bueno, ahí está la broma que nos ha hecho nuestro compañero. Y bueno, pues a nosotros lo que nos queda es disfrutar de ellos en la ciudad, aunque sean esa colonia más reducida, pero bueno, que no dejamos de ver, y como decía yo antes, que cada vez que coincidimos es hipnotizante, porque bueno, te quedas viendo cómo, incluso si te descuidas, te ves hasta balanceándote al seguir los movimientos que hacen. Yo recuerdo de niño, con mucho cariño, cuando yo veía eso, y me acuerdo cuando el colegio era partido, que tenía que ir por la tarde, y que mi padre me llevaba y veía esas colonias, y él me lo comentaba, mira, son estos niños y demás, y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, bueno, al final, aunque sea solamente por los recuerdos, por ese acervo cultural que nos queda, es importante que mantengamos nuestra especie para que nuestros hijos la sigan disfrutando y sigan teniendo estos recuerdos en un futuro. Claro, entonces, pues nada, a cuidarlos y a saber que esas aves que vemos en bandadas haciendo esos movimientos son estorninos. Y seguimos hablando de aves. ¿Qué te parece si comentamos un poco qué dio de sí? Que además tenemos imágenes de esa ruta ornitológica del fin de semana pasado. Sí, del fin de semana pasado, no, el anterior. Ahí vemos un poco qué dio de sí, qué conclusiones sacasteis, qué datos obtuvisteis. ¿Hubo algo? Porque como nos dijiste, siempre que hay una ruta ornitológica os lleváis una sorpresa. No sé si ha habido este año. Este año ha sido un poquito flojo porque, bueno, además se aprecian las imágenes, fue un fin de semana que hubo una ventolera bastante grande, entonces, bueno, viento. Las pequeñas aves pues se dejaron menos ver, fue más complicado. Aún así, sí, nos llevamos sorpresa. Por ejemplo, empezamos en el embalse de la Adelfa, esto que estamos viendo ahora mismo, una coyalba gris. Esto, por ejemplo, una sorpresa también, porque fue un grupo de coyalba grises, aves también en migración. Esto fue ya en la playa, aves que acaban de llegar del mar, vienen de la península, vienen de Europa, y las pobres, pues allí en la misma desembocadura del río, la playa, pues se paran a descansar porque llegan completamente agotadas. Entonces, pues ya fue una sorpresa verlas llegar, que la gente las viera, ver cómo el mundo de la ave está vivo. Y además de eso, bueno, ahí vemos parte del grupo, nos dividimos al final en 3 grupos, porque hubo una afluencia grande de gente, en 3 grupos de 10 personas, para acometer las medidas que se han adoptado desde la Consejería de Sanidad. Todo un cernícalo vulgar, un ave que además esa es una zona de caza que tiene en el río, que aprovecha los mismos, ahí vemos el edificio para cazar y como posadero. Vimos también un gavilán, que otra rapaz, que es relativamente común aquí en según qué época. Y en el embalse de la Adelfa, donde comenzamos, pues vimos un grupo de zampullines, que son como una especie, son unos pájaros acuáticos. No son patos, pero se pueden asemejar en cuanto a la forma de actuar y demás. Se llaman zampullines porque se zambullen en el agua, y es muy curioso porque vimos un grupito de 5 y la gente, bueno, quedó encantada viendo cómo se zambullen. Y también una familia de ana de azulón, el típico pato, que tenemos en el embalse de la Adelfa hace muchos años criando. Entonces, pues ahora mismo tenemos un número bastante alto de patos para lo pequeño y poco naturalizado que el embalse. Pudimos ver cerca de 5 o 7 ejemplares cuando empezamos con 2 hace relativamente poco. Y bueno, la gente quedó muy contenta, entre eso, las garcillas boyeras, los pájaros más o menos comunes que vimos, algún migrante. Y en la desembocadura ya el colofón final fue llegar, porque fuimos todo el río, llegar al mar y vimos los charranes patinegros y charranes bengalíes, que son una ave marina, más pequeñas que las gaviotas y que vienen también en esta época, y es curioso porque hacen picado al agua, se lanzan, se zambullen para pescar. Entonces, bueno, la gente están ahí y cualquiera puede disfrutarlo porque estos días están muy activos, puede ir al dique sur o a la playa y disfrutarlo desde allí, que son fáciles de ver. El otro día pude disfrutarlo con mi hija, por ejemplo, en el Puerto Noray, o sea que es que están muy pegados a la costa. Que no tenemos que hacer tampoco una excursión al río para verlos. Exacto, no. Y la gente quedó muy sorprendida porque están ahí, pero no solemos fijarnos. Vemos un pájaro blanco que vuela, pensamos que una gaviota, estamos más que aburridos ya de la gaviota, entonces no nos fijamos, pero la gente quedó sorprendida de verlo, ver los picados, ver cómo pescaban. Fue muy bonito, la gente quedó muy contenta. Eso como punto positivo. Como punto negativo, pues la gran cantidad de vertidos que hemos visto durante todo. La gente quedó muy sorprendida también con eso.
que durante toda la cuenca del río y demás, vertidos sobre todo de obra, basura que se tira indiscriminadamente, y es que independientemente de que se pueda pedir o exigir a autoridades que hagan algo, que por supuesto se hace, estoy en contacto con ellas constantemente y hacen lo que pueden, sí que hay que hacer un llamamiento a también las personas. A la población en general, Exacto. porque esa basura no llega sola, siempre lo hemos dicho, la ha puesto alguien. Exacto, y es que no hay, yo siempre digo, no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Y es que aquí estamos muy acostumbrados a ensuciar y recriminar que no se limpie, y tenemos que ser los primeros, es que al final el río es nuestro, y sacamos de ahí muchas cosas, y tenemos que convivir con ello. Entonces, si no queremos esos malos olores, no queremos las posibles plagas que pueden traer y demás, tenemos que ser nosotros mismos los que gestionemos nuestro entorno. De todos modos, comentabas antes una cosa interesante, Fran, porque has dicho, bueno, debido, hay estudios, ¿no?, que demuestran cómo la presencia de las aves en las ciudades es cada vez inferior. Podemos disfrutar cada vez menos de sus cantos, y no solamente de sus cantos, lo hemos comentado algunas veces con Manolo, ¿no?, que muchos de ellos pues, son insectívoros y la labor que hacen para eliminarnos de mosquitos y otros bichitos molestos, ¿no?, como yo digo. También es verdad que, aunque tengamos ese dato, con estos tiempos que hemos pasado de confinamiento, de salir menos a la calle, parece que les hemos liberado un poco los espacios que antes ocupaban porque, como decía, son inteligentes. Entonces han dicho, mira, no hay humanos, así que vamos a disfrutar, que esta es la nuestra. Y quizá un poco, pues, también eso sea un punto de inflexión y que, pues no sé, haya una tendencia a que vayan volviendo a ocupar esos espacios en los que antes estaban tan presentes. Es que tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser un entorno también vivo. Que hoy en día, por suerte o por desgracia, muchos entornos rurales se han perdido y han ido ocupándose por entornos urbanos. Entonces, si nosotros queremos seguir teniendo una fauna, inexorablemente esa fauna tiene que convertirse en fauna urbana y tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque la presión a la que sometemos muchas veces en cuanto al espacio es mucho peor que la presión en cuanto a contaminación y demás. Y a mí me apena ver como aves que ahora, aves y otros animales que han ido ocupando espacios urbanos, lo que han recibido es rechazo por parte de la gente, que ha llamado, mira, que es que me molestan, quítamelas de aquí, que no me... Entonces, vamos a ser comprensivos porque nos dan mucho más beneficio que perjuicios, pero infinitamente más. Ya lo traje yo cuando traje el vencejo aquí, ese que vimos, que se liberó, que son 850 mosquitos de media, lo que un vencejo se come en un día. Si tenemos aquí 1000, o sea, es que estamos hablando de millones de mosquitos los que nos liberan en un verano. Tanto los vencejos como la golondrina, avión y como un montonazo de insectívoros que tenemos. Y es que tenemos que entender que las ciudades también son de los animales. Si no, lo que tenemos que hacer es dejar de expandir la ciudad, y como eso no va a pasar, lo que tenemos que empezar a entender un poco... A convivir también con ellos. Exacto. Y comprender que la mínima molestia que te pueden dar, que muchas veces son molestias inexistentes, que la gente se autocrea, no tiene comparación ninguna con los beneficios que puede traer. Que después nos quejamos de que tenemos mosquitos, que después nos quejamos de que hay cucarachas, y tenemos aves que pueden encargarse de ellas, pero es que también tampoco las queremos. Entonces, es más fácil abusar del insecticida. Claro, el insecticida, y cuando vemos ratas o ratones, pues nos quejamos, pero tenemos, como hemos visto, cernícalos, gavilanes, un montazo de rapaces, serpientes, que eso es una cosa que, aunque se escapa un poco de la ornitología, lo digo siempre, en Melilla las culebras que tenemos son completamente inofensivas, completamente. Yo entiendo que alguien ve una culebra de cierto tamaño y se puede asustar y decir no la toco, que es lo que hay que hacer, no tocarlas nunca. Pero son completamente inofensivas. Muchas imágenes que vemos de cómo la apalean o cómo ya la enseñan. Me he encontrado esto y está ya muerta porque la han matado, aparte de ser un delito, es que estamos echándonos piedras en nuestro tejado porque son las que eliminan muchas de nuestras plagas, esas de ratones, de ratas, que luego nos quejaremos de ellas. Y es que aquí son completamente inofensivas. Si viviésemos en África subtropical y tuviéramos víboras, pues yo diría, bueno, vamos a tener cuidado, precaución, y a lo mejor sí que hay que llamar para que la desplacen, nunca matarla. Pero es que no es el caso de Melilla, son nuestra aliada, siempre. Igual que las pequeñas lagartijas, que se comen, que se inflan de cucarachas y de otros insectos. No puedo, pero yo no les hago nada, ¿eh? Yo ni las maltrato, sí, no hago nada. Yo lo digo y lo respeto muchas veces, digo, entiendo que dé cierto rechazo. Claro. Porque también tenemos ese mismo acervo cultural del que hablo, pues muchas veces nos lleva al rechazo. Y es lícito y perfecto. Lo único es que hay que respetarlo. Claro. Sin acercarme, ya no quiero saber nada de ti. Y si te veo, llamo a alguien que haya encargado, yo mismo, nuestra asociación o mis compañeros de Gelaya.
o el Seprona, que es quien tiene que encargarse o derivarlo, puede encargarse de retirar al animal, pero nunca hacerle daño porque estamos echando, ya digo, piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos el espacio que tenemos y hay que repartirlo y hay que convivir, nos guste o no nos guste. Este fin de semana tenéis tareas, ¿no? Sí, este es el que viene, de la semana siguiente. O sea, este no, el que viene. Mañana no, sino ya el fin de semana que viene. Claro. Y bueno, ¿y a qué os vais a dedicar? Pues si ¿A qué os vais a dedicar? Si todo sale bien, vamos a hacer uno de los tantos anillamientos científicos que hemos estado haciendo durante los últimos años. Entonces vienen anilladores, aquí estamos viendo imágenes de ese uno de los anilladores que viene, José Luis Molina. ¿Viene esta vez también? Sí. Él, aparte de anillador, es un buen amigo mío y mi avalador como anillador. Sí, claro, porque tú necesitabas ahí a alguien como tu tutor, ¿no? Exacto. Así que aunque no fuera mi amigo lo diría porque tengo que hacerle la pelota. Claro, te tiene que aprobar el certificado. Y bueno, y viene tanto él como un compañero, José María, ambos de mi grupo de anillamiento, Rodopechis de Almería, que anillamos la Albufera de Adra. Y bueno, venimos pues a hacer un anillamiento científico que aquí están siendo de un interés científico, para la redundancia, importante, masivo, porque no se habían hecho aquí, por lo menos se habían hecho con la asiduidad que se están haciendo, y aquí tenemos, como siempre he dicho, una cantidad de especies diferente a la península, especies exclusivas de Melilla o especies, subespecies que hay en la península, pero aquí tenemos características diferentes, que además cada vez se están diferenciando como especies, que esto puede parecer una tontería, pero la taxonomía, la diferenciación de especies, es algo que para nosotros es muy relevante, muy importante. Y al final esas especies, muchas de las maneras de esclarecerlas es mediante esto. Se recogen en mano, se estudian, se toman una serie de datos biométricos, de medidas del ave y demás. Incluso en ocasiones pues, se pueden tomar muestras de sangre o de heces. Y eso es lo que nos lleva pues, a un estudio importante sobre la salud de la especie, sobre si está diferenciada. Esto que vemos aquí es un papamoscas gris, lo que se veía en las imágenes. Esto es un petirrojo, todo esto son anillamientos aquí en Melilla. Y ya digo, se pueden sacar muchos datos claros. Hoy en día una de las principales fuentes, ese soy yo, el que está cogiendo el petirrojo. Una de las principales fuentes que tenemos para el estudio del cambio climático, del cambio de migración e incluso estudios sociopolíticos, porque ya la especie vemos cómo se van afectando si pasan por uno u otro país, dependiendo de la protección que tenga esa especie. Entonces, bueno, se puede estudiar una infinidad de cosas por medio de esto. Además es algo que a mí me gusta mucho que vengan niños, esta vez no sabemos si podrá ser por todo este tema, pero nos gusta mucho que vengan niños porque les llama mucha atención y los mete de cabeza en el mundo de la ornitología, porque ver un ave en mano, tratarla, ver rasgos que no ves en el campo, es algo que atrae mucho. Así que si nada cambia, vendrán estos anilladores para el fin de semana de las próximas semanas y anillaremos en el cauce del río para pillar unas especies concretas y posteriormente estamos intentando también hacerlo en los pinares de rostro gordo. Aprovechando ahora la tranquilidad que tiene el hecho de que estén cerrados, si es que siguen, y a ver si nos conceden los permisos adecuados para poder ir a hacer esta tarea, pues va a ser interesante los datos que saquemos de allí. Sí, porque bueno, es un campo de trabajo para la investigación, porque además toda esa información que vais obteniendo y que muchas veces incluso os sorprende a vosotros porque no os la esperabais, es de este tipo de actividades. Sí. Además, tan sencilla, ¿no?, como instalarse ahí, poner esa red, que vayan cayendo, que tenemos que decirlo, que esos pájaros que caen en las redes se cogen con cuidado, se anillan y luego se sueltan, que no es que se queden ahí. Las redes, que se llaman redes japonesas o redes de niebla, están estudiadas precisamente para que no haya ningún daño. Tienen una luz, es decir, un diámetro de apertura adecuado, y unas pequeñas bolsas que se apreciaban en el vídeo, donde los pájaros cuando dan con la red no está tensa, es decir, los pájaros es como si fuera una cama elástica, y caen en esas bolsitas y ahí quedan. Entonces no sufren ningún tipo de daño, es una cuerda concreta para que no pueda hacerle ningún tipo de daño. Vamos, que nosotros no tenemos muertes por pájaros que caen en la red y nada, que es algo que dejamos siempre claro porque la gente dice, manoseando los pájaros. Mira que el daño, mira el otro que lo ha cogido y lo ha metido en la bolsa, que se va a asfixiar, a saber lo que hará con el pájaro. Nosotros siempre primamos el bienestar del ave. Si nosotros por lo que sea cogemos un pájaro que podemos ver un poquito más débil o que no le ha sentado bien, que lo capturen y demás, siempre se suelta porque no tenemos ninguna intención de coger más pájaros, sino de conseguir datos de calidad que son muy relevantes
para la protección de esos pájaros, y esa pequeña molestia que le damos, pues al final queda un poquito complacida por los datos por el que beneficio obtenemos. que se pueda sacar de eso. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pendientes de que vengan esos anilladores. Nosotros, si quieres, también les hablamos bien de ti, ¿no? Para que te certifiquen, para que te validen el certificado. Sí, sí. Hablaremos muy bien de ti. Muchísimas gracias. Os acompañaremos, si es posible, que creo que sí, en ese anillamiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.